Pues, como decía en directo, bienvenidos y bienvenidas a un taller, al taller yo creo que sería más bien, que nos va a marcar el camino de la verificación. No de la verificación si hay una respuesta correcta o no en el tarot. Por favor, no añade, no cojáis, voy a decir coger, no cojáis frases, palabras que os puedan limitar a vuestra intuición o pueda crear esas dudas en la intuición, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos que el tarot de la verdad, vamos a ver unas gráficas, tabla radiónica, un círculo donde hay diferentes nombres que están representando los arcanos mayores y menores. Si no entendemos de tarot, pues no pasa nada, porque como va a ir por otra vía, presente tienen que estar nuestras cartas. Si queremos conectar con esta formación, tienen que estar presentes nuestras cartas. Y nuestras cartas están presentes en el momento en el que yo veo mi baraja, baraja de tarot, no de oráculo, de tarot, y separo o bien en el mismo taco de todas las cartas hago dos bloques, dos taquitos, o divido arcanos mayores menores. Arcanos mayores vais a ver que son representaciones ante todo de personajes, colores muy vívidos, o bien los arcanos menores que, aunque también hay personajes, pero predomina el símbolo, los símbolos que hay, que suelen ser palos, como bastos, oro, espadas. Como es un tarot que conecta con algo que vamos a ver, como queréis trabajarlo. Vamos a empezar, mientras que yo voy explicando, vamos a empezar a realizar ejercicios. Así vamos comprendiendo desde nuestra propia misión. El tarot de la verdad se basa en un principio. Las cartas no adivinan ni son místicas, aunque bueno, tiene una parte mística, pero no lo podemos enfocar en lo místico porque nos puede crear también bastante dudas en el análisis. Y lo vamos a ver como si fueran espejos. Os comentaba en directo que nuestras cartas van a ser espejos. Yo voy a sacar estas cartas más grandes para que las veáis en pantalla. Pues es un espejo. Este espejo es para que yo me mire. Este espejo es para que yo mire la respuesta del consultante también. Yo voy a trabajar conmigo misma, voy a conectar conmigo misma con la lectura, pero si viene alguien, también va a ser mi proyección como terapeuta de tarot, pero claro, ¿qué hace el terapeuta de tarot? Está a disposición, lo que llamamos por amor, con la persona que viene a nuestra consulta. Entonces se crea un vínculo energético donde yo recibo una energía y la proyecto a través de mi espejo. Parece Blancanieves, ¿verdad? Lo que estoy comentando con la bruja. Ahora, el espejo nos va a concretar una respuesta a alguna pregunta que vamos a hacer. En directo hemos realizado un juego de sacar una carta. No hemos preguntado nada. Bueno, pues durante ese juego lo que hemos hecho es integrar un concepto quizás diferente a lo que ya teníamos del tarot, que no es que este sea más válido, sino que complementa, ¿de acuerdo? El espejo me va a guiar a fijarme en algo en concreto. Cuando yo saque la carta, un ejercicio que vamos a hacer ahora, no busquéis en el dibujo algo que os llame la atención. Eso es otra técnica que hacemos el tarot, que seguramente la habéis podido realizar conmigo. Sino, si este espejo va a reflejar mi cara, ¿qué es lo que primero voy a ver? Cojo el espejo, lo alejo, quiero verme la cara entera. Pues estoy viendo en este caso los labios. Y mirad que los labios están dibujados muy pequeñitos. No es lo que yo vaya buscando. Eso es lo que tenéis que entrenar. Es lo que me conecta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos principios que serían 5 principios fundamentales en lo que es el tarot de la verdad. Esto también os lo voy a comentar ahora y ahora realizamos el ejercicio. El primer principio es que el tarot no impone. La carta que saquéis no os tiene que imponer, porque va a reflejar. Las cartas no crean la realidad. Cuidado con esta teoría que se suele escuchar mucho. Soy yo la que proyecto las realidades, las posibilidades y probabilidades en la carta. Soy yo la que estoy manejando esa energía.
Es el consultante que confía en mí como terapeuta de tarot quien me va a enviar una información energética para que yo pueda proyectarla en la lectura de las cartas. Nos muestran además pues una estructura energética que está ya en activo. Solemos decir que una pregunta de qué va a suceder en este año en mi vida es muy compleja y bastante abstracta, para eso usamos el oráculo. Podemos ver un término general, sobre todo en mi conducta, eso sí, pero tenemos que ver que cada vez que yo conecto con mi tarot para orientarme, el tarot de la verdad va a ir mayormente por áreas, como en casi todas las tiradas que tenemos de tarot, las áreas serían amor, que el amor es amor propio, amor hacia los demás, amor social, amor a proyectos, salud, tal y como me pueda encontrar. El tarot no es un diagnóstico médico, ¿eh? Eso también os lo comento. Hay que saber profundizar. Os invito a que hagáis frases de cómo indicarle a la gente si veis alguna situación energética baja, en vez de hablarle de algo patológico físico que no debéis, hablar de energía. Pues mira, te noto baja energía, ahí hay una frecuencia que me indica, es una comunicación. Bueno, tenemos un segundo principio en el tarot de la verdad, que es que la pregunta determina la profundidad. Ahora os invito a que mientras hablo vayáis pensando en una pregunta para vuestras cartas. La pregunta determina la profundidad. Una pregunta superficial genera una respuesta superficial en el tarot de la verdad. Si quiero una rueda de tarot para una tirada general, uso el círculo, que es una tirada que se llama tirada oracular, o un oráculo. En ese taller formación nos lo vamos a explicar. Nos vamos a centrar en el tarot de la verdad, que es una pregunta que determina. Bien, una pregunta además honesta abre capas más profundas. Honesta es que puedo preguntar sobre un área en concreto. ¿Cómo está mi situación económica? Una pregunta habitual que tenemos normalmente en consulta. ¿Cómo está mi situación económica? No tengo que decirle al tarot, ¿cómo está mi situación económica? Porque trabajo en dos sitios a la vez y está situado en la calle. No, por favor, la energía tiene que ir directa. Tal y como yo proyecto la energía, es decir, por la palabra, por mis acciones, así hay una respuesta más definida. Entonces, también lo vamos a tener presente. Id pensando, la apuntáis, porque voy a seguir hablando de los principios para hacer este ejercicio. Bueno, tenemos el tercer principio, que el tercer principio habla de que la verdad que sale en las cartas no siempre es cómoda, pero ¿qué va a pasar? Que libera. Podemos tener una situación en una respuesta que me hace recordar alguna situación de mi vida que no fue cómoda. Pero como sé que la persona que está leyéndome la carta o yo misma me estoy leyendo la carta, voy a poner esa respuesta más suave, voy a tener comprensión, me voy a entender, voy a aceptar lo que pasó, pues ahí vemos que me va a liberar. El tarot de la verdad no busca agradar cuando hagáis este ejercicio a alguien, sino busca ordenar y esclarecer y sobre todo sanar, que en el caso del tarot es transformar una guía, una orientación, transformarla en algo que yo entienda para poder crear la acción en el momento que siento que debo hacerlo. Cuarto principio, vamos a describirlo como que el lector, es decir, en este momento vosotros sois un canal. ¿Qué significa esto? Que no somos protagonistas. Incluso en mi propia lectura, yo debo pensar que no soy yo quien me estoy leyendo las cartas, soy un canal. Para eso podemos usar la imaginación, visualizando mientras barajo las cartas que me convierto en energía, que me convierto en una pluma, que me convierto en una esfera. Bien, no interpretamos desde el ego. Si me pongo, claro, es que me ha salido esta carta porque yo no he hecho esto, pero claro, mis motivos tengo. Ahí hay un ego que no nos va a ayudar porque no estamos viendo nada, ni tampoco si estamos trabajando este ejercicio con alguien,
Si impongo mi punto de vista o digo, es que claro, yo haría. Mi ego no puede estar presente, ese es un cuarto principio del tarot de la verdad muy importante. Leemos ante todo desde la calma, desde la escucha simbólica y energética. Y vamos a hablar de ese quinto principio, que es que toda lectura debe tener propósito terapéutico. En el tarot de la verdad, me refiero. Bien. Propósito terapéutico. Si no soy psicoterapeuta, si no soy psicólogo o si no conozco terapias energéticas relacionadas a la mente humana en general, terapéutico significa efecto de sanación. ¿M? Entonces, si yo veo situaciones en una carta de mi propia orientación, en la que veo una torre y me asusto, o veo la luna y me da un impacto, tengo que calmarme, respirar y decir, vamos a ver qué sucede, porque esto que voy a ver va a evitar que haya una posibilidad o probabilidad de que suceda algo que no debo vivir, porque os recuerdo que la persona que va a una consulta de tarot terapéutica o la persona que está conectada a su propio tarot y le nace realizar hoy una lectura es porque debe saber algo para que no suceda o para, más bien, para evitarlo. Si no, no estaréis conectadas al tarot. Bien, bueno, también comentaros que el tarot de la verdad trabaja con mucha responsabilidad sin dramatismo. El dramatismo es cuando vemos en una lectura, por ejemplo, una tirada en forma de cruz, que ponemos la primera carta representa cómo estoy, la segunda, qué es lo que va a suceder, la tercera, cómo está la circunstancia, ¿no? Por ejemplo. Ahí, si vemos un camino en el que vamos recibiendo datos en la lectura, puede haber una tendencia en dramatizar. ¿M? Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy dramatizando, suelto para irme a esa lectura. No sugestionarse. Entonces, cuando yo conecto con mi tarot, cuando dice no te puedes echar tú tu propio tarot, significa te puedes sugestionar, entonces no vas a leer nada. Pero sí, sí podemos. De hecho, es una herramienta y un apoyo impresionante, ¿vale? Tampoco que nos pueda crear dependencia, no voy a estar todos los días con las cartas del tarot viendo qué es lo que tengo que cocinar, evidentemente. Pero sí me puedo sacar una carta diariamente si estoy en un proceso en mi vida en que siento que hay un camino que se está abriendo o quiero hacer algún cambio. Bien, no hay que generar miedo con las lecturas, ni que veamos que si tengo que hablar con alguien le pueda trasladar un miedo de, uy, lo que te va a pasar, ni mucho menos, si no generamos comprensión. La mayoría de las personas leen en una sola dimensión. Fijaros en esto que os voy a contar ahora, porque vais a empezar ya con vuestro espejo. La mayoría de las personas leen en una sola dimensión. Y hoy vamos a leer por capas. Entonces, imaginad, ya comienza el ejercicio, imaginad que cada carta que tenéis ahora mismo entre vuestras manos, voy a coger también las cartas para que veáis cómo realizo el ejercicio. Imaginad que cada carta que tenéis en vuestras manos tiene niveles. Voy a tener en cuenta que son espejos. Bien. Cada carta, vamos a sacar una sin barajar y sin conectar una pregunta. Vamos a sacar una. Bien, yo he sacado el emperador. Cada carta tiene niveles, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, la primera capa habla de algo literal, es decir, de un significado tradicional. ¿Qué significa? Que cuando yo saco la carta, lo primero que veo es lo que voy a leer o lo que leemos. Y si además sé lo que significan las cartas del tarot, me voy a basar en eso, ¿verdad? Es el significado tradicional. Luego tenemos la segunda capa de esta carta. Voy a quitarle una capa, que es la psicológica.
¿Qué es la parte interna que representa? ¿Qué arquetipo está activo? Venga, vamos a quitar otra capa. Tercera capa es la energética. Ahora lo voy a volver a repetir con el ejercicio, ¿eh? La frecuencia que sostiene una situación. La situación que vais a preguntar. Bloqueo, expansión, repetición, aprendizaje, karma. Venga, vamos a sacar otra capa. Cuarta capa, la espiritual. Y allá hacia la cuarta. ¿Qué enseñanza profunda hay detrás de esta información? ¿Qué evolución pide mi esencia, mi alma? Cuando hagamos ahora el ejercicio, no os vayáis a conclusiones. Vamos a analizar. Entonces, vamos a ir anotando como un esquema lo que vayamos viendo. ¿Bien? Porque vamos a ir capa por capa. Por ejemplo, la torre no es catástrofe. Puede ser liberación, estructura de algo, de una estructura falsa, puede ser una ruptura de identidad que ya no encaja. Bien, pero leer por capas nos va a evitar el sensacionalismo y aumenta la precisión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿vamos allá? Venga. Cogemos de nuevo nuestra baraja. Os juntamos la carta que habéis cogido como ejemplo. Bien. Contacto de la materia con nuestros campos magnéticos a través de las manos. O bien, una manita coloco las cartas en mi cuerpo. Como sintáis. Bien. Fusionamos la materia con nuestra energía. Nos da la sensación de que no hay cartas. Van desapareciendo entre nuestras manos o mano y cuerpo. Es una sensación de tranquilidad, de relajación profunda. ¿Bien? A continuación, cuando sintáis, vais a barajar de la manera que queráis. Puede ser montoncitos en la mesa, haciendo un abanico, moviéndolas. Vamos a amasar la energía. Bien. Ojos abiertos o cerrados, como sintáis. Lo importante es que estemos conectados a ese momento. Y entonces a partir de ahora vais a situar en vuestra mente, mientras estáis creando ese movimiento energético, vais a situar en vuestra mente la pregunta que habéis elegido. O la situación que habéis elegido. También podría ser así. Bien. A continuación, vamos a sentir como hay una fuerza que me dice, para. Cuando sintáis, ¿eh? Yo voy a ir a un ritmo, pero cuando sintáis. Y cuando paremos, voy a coger la primera carta que quedó arriba, la voy a destapar. Puede estar al derecho o puede estar dada la vuelta, boca abajo. Voy a explicar esto, ¿eh? Si sale al derecho, realizo así el ejercicio. Si sale boca abajo, realizo el ejercicio, teniendo en cuenta que cuando algo está boca abajo, ¿qué sucede? Que ya me está indicando que hay que observar para colocar algo. Que se puede caer, ¿verdad? Que no tiene base. Bien, entonces la lectura en el tarot de la verdad boca abajo no es como cuando analizamos un tarot
más arquetípico, ¿vale? Porque hay que profundizar, que de hecho a la gente le da mucho miedo que salga boca abajo por la traducción del mensaje. Pues fijaros que cuando hay algo que está boca abajo, ya me está indicando que, bueno, pues que lo tengo que girar, ¿verdad? Pero tengo que escuchar porque está boca abajo para ponerle una solución. Como haya salido. ¿De acuerdo? Entonces, la voy a colocar al derecho. ¿Qué era la carta? Vuestro espejo. Sitúo la carta de manera que va a ser mi espejo. ¿Qué es lo primero que estáis viendo? Yo lo primero que he visto es el sol. Me voy a mirar el rostro en mi espejo y veo el sol. Mira, ¿qué es lo primero que vemos? Lo anotamos. Y claro, hablábamos de las capas, ¿verdad? Pero antes de ir a las capas, esa imagen que estáis viendo, os vais a hacer una pregunta. ¿Qué sensación os llega? Yo veo el sol, me, me deslumbra. Y no porque sea el sol, porque estaría sugestionada, sino porque veo la imagen y es como que me echa para atrás. Sensación a mí de rechazo. ¿Qué sensación os da? Lo anotamos. Bien, por capas. Primera capa, literal, el significado tradicional. Si no entiendo el significado de cartas, mirad la carta. ¿Qué significa vuestra carta? Pues yo veo dos personas como abrazándose con un sol. Pues yo veo aquí como amistad. ¿Qué es lo que veis en la carta cuando tenéis que describir la imagen? Si es el significado de la carta, el significado tradicional, pues pongo pues el sol que representa, a ver, según el área va a representar algo, pero en un término general, un acuerdo, ¿vale? Por ejemplo. Si no, pues lo que veo en la primera capa es una imagen que parece que están llegando a un acuerdo o que son amigos, ¿verdad? Vamos a ver cuál es vuestra primera capa. Lo escribís. Quitamos una capa, la siguiente capa, o sea, la primera capa, disculpad. Vamos a la segunda. Va a ser el mensaje psicológico de esa pregunta. ¿Qué significa? Internamente, en la respuesta de esa pregunta que estáis haciendo, hay algo interno. Hemos dicho que, en directo hemos dicho que el tarot no habla desde fuera, habla desde dentro, porque se trata de desde dentro y gestando la proyección hacia afuera, y si vemos que hay un bloqueo afuera, lo recojo para llevarlo hacia adentro y transformarlo desde mi alma, desde la verdad, desde la esencia. Entonces, aquí vemos que esa capa que acabáis de quitar para profundizar tiene que ir en medio de vuestra carta. Mirad en medio. Miro en medio y veo muchos colores. Me produce tranquilidad. ¿Qué os produce? Tranquilidad, acción, motivación, tristeza, agobio. Eso es un arquetipo luego en personalidad. Lo podríamos traducir en un arquetipo, que es el momento en el que yo me encuentro de esa pregunta que estáis haciendo. ¿Cómo estáis con esa pregunta? Esa sería la parte psicológica de esa segunda capa. Lo que estáis notando ahora mismo es cómo veis en realidad esa situación. Y a lo mejor es algo circunstancial, pero resulta que os da tranquilidad. El subconsciente está tranquilo frente a una circunstancia. Ahí también estaremos hablando de mucho, ¿eh? Bien. Vamos a seguir quitando capas. Quitamos otra capa. Hay una tercera capa que es energética. ¿Qué frecuencia sostiene la situación? Para eso vais a mirar alrededor de la carta, indistintamente haya dibujos o no. Si yo dejo el medio, ¿no? Como hemos dicho, algo profundo, lo que me va a quedar si quito otra capa es lo que hay alrededor. Los colores, posibles dibujos. Mayormente suele quedar un color, ¿no? Porque el personaje suele estar en medio, ¿bien? Y puede haber colores que rodean. Si estáis con arcanos menores, puede haber muchos más colores. ¿Qué sensación os produce al mirar la carta? Pero claro, la estáis mirando con la pregunta presente. ¿Qué va a suceder o qué guía necesito para orientar este camino a...? Yo miro alrededor y veo
mucho desorden. El color me está llevando a... ¡Qué estridente! Frente a la pregunta que he hecho, entonces, esa capa energética que habla de un bloqueo, habla de un karma, que es aprendizaje, ¿no? Una repetición. Me está diciendo que hay un desorden en algo. Bien. Y vamos a quitar la última capa. Venga, quitamos la última capa. Y nos vamos a lo espiritual, que sería que queda la carta sin dibujo. Sin ningún dibujo. He quitado ya todas las capas. En mi caso se quedaría amarilla. Entonces, ¿cómo voy a sentir este mensaje? Situaros la carta en el corazón y cerrar los ojos. No penséis en la carta, pensad en la pregunta que habéis hecho. Chequear en estos momentos qué frecuencia está cogiendo vuestro corazón, qué energía está detectando. Y esa sensación la vais a notar porque es la evolución que pide el alma. Si notáis tranquilidad, vuestra alma está pidiendo frente a esa situación tranquilidad. Si notáis tensión, estaría hablando de que necesitáis relajar la tensión. Claro, lo tenéis que llevar. La evolución, cuando la traducimos, es desde el término positivo. Entonces, escribimos sensación y luego hacemos la frase compuesta. La evolución que pide mi alma, pues he notado pinchacitos, como dolorcitos. Bien, pues es que sane algo, por ejemplo. Bien. Pues yo me he sentido relajada. Pues me está diciendo que esté relajada. Eso sí, si me siento como que muy cansada, muy dormida, que hay gente que dice que eso es relajado, quizás me está diciendo acciona frente a esa pregunta. Bien. Vais anotando a vuestro ritmo. Correcto. Os voy a compartir para que ahora compartamos el ejercicio. Os voy a compartir esta tabla radiónica que vemos que tiene... Aquí, un momento que a mí no me sale y quiero tenerla presente también para poder tener la base. Bueno, lo que estáis viendo es un círculo, ¿verdad? Que tiene los arcanos mayores, 22 arcanos mayores, donde vemos que está la muerte, el emperador, la emperatriz, la carta del mundo, etc. Cuando saquéis esta carta, cuando la podáis imprimir, sería interesante que me dijerais la respuesta de un ejercicio que os voy a explicar ahora. Aquí está esa tabla, ¿bien? Es que la tengo impresa en pequeño y no se iba a ver bien la pantalla. Visualicemos que aquí está el círculo. Esta plantilla yo la coloco en mi mesa. Y antes o después del ejercicio que acabamos de realizar, voy a hacer una pregunta a mi péndulo con la tabla radiónica. Antes o después, da igual, porque esta información es añadida a esa pregunta. La puedo colocar donde sienta. Volvemos a poner presente la pregunta. ¿De acuerdo? La tengo presente. Coloco la punta del péndulo en ese círculo que veis en medio, pequeño círculo que hay en medio del círculo grande, es decir, el núcleo, el centro. Y con el péndulo tocando la tabla, formulamos la pregunta con la mente o en voz alta. Péndulo, mi pregunta es... Cuando formule la pregunta, voy alejando el péndulo lentamente y espero tranquilamente a que se mueva. Puedo cerrar los ojos para no sugestionar el movimiento. Me espero un ratito. Os sugiero que el péndulo lo empleéis, aunque
tengáis destreza o péndulo o cadena, me sirve. Que coloquéis el codo en la mesa, aunque estéis acostumbrados a trabajar con el péndulo. Porque cuando trabajamos con tablas radiónicas, puede haber cualquier vibración en nuestro cuerpo que puede afectar al movimiento. Y a veces el cuerpo tiene pequeños movimientos que no identificamos. Bien. La carta que nos indique, es decir, nos va a dirigir hacia el nombre de una carta. La carta que nos indique, tenéis que sumarla al ejercicio. Es una respuesta añadida. Lo haríamos también comenzando con las capas, comenzando con la sensación, comenzando con el efecto espejo. E incluso podéis cambiar el factor orden de lo que he ido diciendo. Yo os estoy enseñando una técnica y vosotros luego cogéis esa técnica y la hacéis para vosotros. Importante que haya ese orden para saber la verdad. ¿Por qué me encuentro así frente a esa situación? ¿Cuál es el bloqueo? ¿Qué es lo que yo supuestamente estoy viendo de manera superficial? Fijaros. A veces vemos las cosas desde fuera sin sentirlas desde dentro. Entonces, la carta que nos muestre esta rueda, esta tabla radiónica, es la que nos va a añadir una información. Lo sigo haciendo para añadir mucha más información. ¿Qué sucedería si el péndulo va a una palabra y a otra? ¿Qué puede pasar? Pues que le decimos a nuestro péndulo que por favor nos defina una. Nosotros somos quien dirigimos las frecuencias. Necesito una sola respuesta. En otro tipo de tirada podríamos hablar de más respuestas. Pero aquí en esta tabla radiónica, una sola respuesta para definir con verdad el mensaje. Bien. Tenemos en pantalla ahora la tabla radiónica de verificación de la lectura. Una vez que yo haya realizado la lectura, voy a verificar la posibilidad y probabilidad que hay de que esa lectura esté muy presente, es decir, que vaya a haber ese suceso muy presente, porque ya sabéis que el tarot no suele indicar tiempos, suele describir con temas de la vestimenta, de los arquetipos y demás, quizá nos puede dar pistas, pero definir tiempos, el tiempo es muy relativo. Entonces, aquí de lo que se trata es que cojáis y esta tabla os ayude a conectar con esa capa. ¿Dónde está? Si me sale del 35% hacia el 100%, es que la situación que yo estoy leyendo en estos momentos, es decir, la respuesta a la pregunta que estáis haciendo, es algo que tenéis que tener presente en el ahora para accionar. Sin embargo, si me sale inferior al 35%, nos está hablando de que esa frecuencia está ahí, que yo la estoy proyectando, pero que incluso puede estar más dilatado en el tiempo. Pero eso sí, la tengo presente. Eso también hay que conectar. Bien, entonces, la verificación nos va a ayudar a crear ese esquema. Incluso yo estoy acompañando a alguien con el tarot de la verdad y le voy a decir, mira, me sale un 35%, la situación, esas respuestas de cómo estás frente a la situación, el bloqueo y demás, está muy presente. Estás en ese momento de meter la masa en el horno para crear ese pastel. Y si me sale más bajo, no le digo, bueno, pero no te preocupes, todavía hay tiempo. Eso no es un tarot terapéutico. Si me sale más bajo, le decimos, esta situación está presente, pero está medio proyectada. Esto significa que si ahora mismo, en el presente, en el ahora, analizas, observas desde el interior esto que estás preguntando, vas a tener más tiempo para poder desarrollar, para poder conseguir ese objetivo de manera más concreta, porque hay objetivos que necesitan también más tiempo, ¿verdad? No todos los objetivos necesitan el mismo tiempo. Entonces, he ahí, ¿no?, esa verificación que, unida a toda esta lectura, es el tarot de la verdad. Ahora voy a dejar de compartir para que en directo me hagáis preguntas. Si estáis viendo el taller en diferido, me
escribís un correo electrónico para que yo pueda contestar y solventar vuestras dudas. Sería interesante que me enviarais, evidentemente, el ejercicio, un ejercicio con una tirada. Tampoco me enviéis muchas porque tengo muchísima gente que contestar, sino una en concreto con la pregunta que estáis haciendo para que yo pueda sintonizar y que también hagáis esta última tabla que hemos añadido, circular radiónica, que es muy interesante porque una tabla radiónica nos da una información que, junto a la que yo ya tengo, he leído anteriormente, va a enriquecer mi proceso. Os recuerdo que el tarot bien canalizado, bien gestionado, preciso, sin ponerle mucho color, acompañando a la persona o acompañándome a mí, crea una constelación, es decir, un orden en mi interior que lo voy a proyectar al exterior. Bien, entonces dicho esto, voy a cortar la grabación para que podamos hablar en directo de cómo ha sido el ejercicio.